La Biblia dice que la tierra es el escabel de los pies de Jehová Dios, en la tierra el suelo es el hoyo, el sexto cielo de los ángeles seolados. Cuando la Biblia dice que Jacob en un sueño vio que los ángeles ascendían y descendían en una escalera a los cielos, aplica a dos cosas aplicables a los nacimientos y la muerte. Los hijos descienden como gotas de rocío del segundo cielo en la cabeza de una mujer embarazada y entra en los huesos en un camino en el que, según lo que elija la gota de rocío, espíritu de hombre o mujer nacido será para vida o para muerte. La puerta angosta y un camino estrecho da el pensamiento de poco movimiento y espacio dentro de los huesos. En el camino dentro de los huesos, poco movimiento del espíritu interior, pero es a la vez de ese el pensamiento de poco desgaste interior de los huesos. En el camino del espíritu interior dentro de los huesos, ese camino y recorrido dentro de los huesos es como el Espíritu Santo de Jehová Dios moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas y creando vida por un profetizar sobre las aguas, que dicho profetizar se disuelve en el agua y en el agua queda encerrada una bendición y a la vez maldición. En el espíritu interior el verdadero ser habitando en el cuerpo dentro de los huesos como si fuera una tienda o casa. Entonces en ese camino de un lado al otro dentro de los huesos también deja mensajes en un profetizar continuo. Ese profetizar queda como escritos por humedad de la vida, escritos en las paredes o muros de los huesos internos, se disuelve en un profetizar y va a escribirse en los muros interiores de los huesos. Jesucristo dijo que por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Un Proverbios dice que la lengua de los sabios es una curación y que a sus labios añade persuasiva. Jesucristo es de genio apacible y humilde de corazón y que nadie jamás ha odiado su propia carne, antes bien la alimenta y la acaricia como Jesucristo hace con la congregación. Dios mira al contristo de espíritu y tiembla ante su palabra. Entonces lo que se refiere es que el espíritu interior no se hace daño a su mismo ser, el interior de sus huesos, escribe como con una mano en los muros interiores de sus huesos, como el hecho de que Dios Jehová escribe sus palabras en su mente y corazón. La mente es el espíritu de la mente y el corazón es la tabla del corazón. La ley primero fue escrita en piedras, las dos tablas en 10 palabras, 10 mandamientos. Dichas 10 palabras o 10 mandamientos son 10 días, en el que la luz va y viene en un ir y volver del Espíritu Santo, fuerza activa de Dios, 10 días como avances de ida y vuelta de giros y sombras del espíritu en el interior de los huesos. Eso significa las gradas o escaleras de la habitación del rey Ezequías en el avance de la luz en 10 gradas de escalera, para conservar su vida y alargar la vida por la cantidad de 15 años. Dios Jehová hizo retroceder 10 gradas en su avance de la luz del sol. Ese daño hecho en la luz de las gradas escalones de la escalera es el avance de la luz del diablo disfrazado de ángel de luz, y sus ministros hacen lo mismo, se disfrazan de ángeles de luz. Eso quiere decir que sus palabras pueden ser tragadas como luz por la sabiduría que sigue clamando a gritos en la calle. En el interior de los huesos lo hace el espíritu interior, y al gritar graba la palabra en las paredes, muros de los huesos, y luego viene el subir la palabra al corazón donde está el tiempo indefinido. Entonces, como la señal del progreso de la palabra de Dios Jehová, las 10 palabras fueron escritas en 10 días, un mandamiento por día en su avance de luz, primero escrito en piedras tablas, que significa los huesos en su parte interior, y luego en los corazones y la mente como si fueran dos tablas de piedra. Eso significa ser de frente dura como pedernal, necio y firme en la palabra, y en el corazón fuerte de corazón. Ese es el camino durante su vida de un ser viviente habitando en el interior de los huesos, sea un camino de vida o de muerte. Si el camino elegido es el ancho, da el pensamiento de mucho movimiento del espíritu interior y un desgaste en los muros de los huesos mayor, pero en realidad no se trata solo de un espíritu interior con mucho movimiento que desgasta sus muros interiores de los huesos, sino que se trata de que sus palabras hablan como estocadas de espadas, pero la lengua de los sabios es una curación. Así que en realidad, si hubiera mucho movimiento, las manos y dedos y mano, el dorso de su mano hace curaciones en las marcas de los huesos, como Jesucristo con sus manos y palabras sanaba, y como el texto del Salmos dice que derecho tienes tú de enumerar mis disposiciones reglamentarias y para que lleves mi pacto en tu boca. Cuando por ejemplo unos hombres quisieron expulsar a un demonio con la palabra, el demonio le dijo: sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Entonces el espíritu tomó el dominio de los dos hombres inicuos y se fueron desnudos y heridos. Así como Dios dijo a Caín: si te diriges a hacer lo bueno habrá ensalzamiento, el camino de la vida, pero si no te diriges a hacer lo bueno hay pecado agazapado a la entrada y su desempeño vehemente es por ti y no lograrás dominio sobre él. Un espíritu que distingue persona y autoridad, pensamientos e intenciones, y si el camino
no es malo, es como un volver de los huesos al espíritu interior, ser interior, y esa palabra grabada en los huesos vuelve al espíritu ser interior con respuestas y sonidos, y si alguien es inicio desnuda y hiere al ser interior que habita en los huesos en su camino, significa que si lo desnuda es porque hay pecado, como Adán y Eva pecando y darse cuenta de que estaban desnudos y se cubrieron y heridos en el espíritu, significa que como Adán y Eva perdieron la vida eterna, entonces la respuesta de los muros de los huesos al ser interior será de un acortamiento de la vida por el pecado interior, y se daña el ser verdadero, el espíritu interior. Esa explicación es en lo referente al nacimiento y la vida del espíritu interior entrado por la cabeza de la mujer encinta habitando en el interior de los huesos. En lo referente al suelo, el escabel de los pies de Jehová Dios, que es la tierra, el suelo, allí habitan los reyes del suelo sobre el suelo, son los ángeles del sexto cielo llamados seolados, ángeles de la muerte, un lugar de pura energía dinámica y mucho poder que se alimenta directamente del séptimo cielo, lugar donde está Jesucristo, el séptimo ángel, arcángel Miguel. La parte superior del pie en su vida representa a una escalera en ascenso y descenso de los ángeles del sexto cielo, llamados seolados, siendo mensajeros del suelo, sexto cielo y lugar del hoyo, con sus pies caminando por la parte superior de nuestros pies dejan mensajes, como un querubín ungido y su esposa guardiana de las viñas, el suelo que pisan lo convierten en santo, y árboles de vida y frutos, así que en la parte superior de los pies hay frutos o árboles de la muerte, escritos por su caminar de los ángeles del sexto cielo. Los mensajes o frutos de árboles del sexto cielo, árboles de la muerte, se comen de la parte superior de los pies con las palmas de las manos, tocando la parte superior de los pies junto con saliva. Abre ojos de los reyes y ungidos con Espíritu Santo, desde los querubines del tercer cielo hasta las demás categorías de los ungidos reyes y sacerdotes. Luego el dorso de la mano queda con mensajes de juicio, tiempos de la vida y condenación, o manera de conservar más tiempo la vida, porque eso cuando Nabucodonosor vio la escritura en la pared de su palacio escrito con el dorso de la mano, sus piernas rodillas daban una contra otra, los ángeles del suelo la hacían temblar y lo llamaban a bajar al hoyo de la muerte, sus caderas temblando significa pecado contra el tercer cielo de los querubines, vientre y muslos de cobre, caderas temblando por tener los utensilios del templo el santísimo donde estaban los querubines macho y hembra del arca del pacto y los otros dos querubines sobre el arca macho y hembra, como Nabucodonosor pecó contra los querubines del lugar santísimo, el tercer cielo de querubines vientre y muslos de cobre, hicieron temblar sus caderas, desde la expresión de su rostro como cabezas de oro, leones macho y hembra altamente respetados. Por eso Jesucristo dijo: ay de los que ríen ahora, porque llorarán y se lamentarán. Los 5 dedos de los pies representan a 5 vírgenes recibiendo alas de sabiduría del sexto cielo como aceite sobre la cabeza, parte superior de los dedos, donde también como el dorso de la mano o dedos de la mano escriben los querubines sobre muros como dedos, como cilindros de oro. Los dedos de los pies no tienen tanto movimiento como los dedos de la mano, creados por Dios para el trabajo, pero los pies para caminar. La movilidad reducida de los dedos de los pies corresponde al camino estrecho con puerta angosto, dedos de pies que se mueven menos que los de las manos, en un movimiento solamente hacia arriba y abajo, como ángeles ascendiendo y descendiendo solamente, y eso por la parte superior de los pies, sacando aguas las piernas y proverbios en la boca, que se toman con las palmas de la mano, se disuelve pasando para el otro lado hacia el dorso de la mano, y quedan mensajes de los ángeles del sexto cielo así como de otros cielos, 7 en total. El octavo cielo es un octavo día rey llamado Apolión y significa destrucción, un lugar de apacibilidad porque allá no hay vida, no hay creación, no se permite crear nada, solo Jesucristo. El séptimo ángel del séptimo cielo llamado Abadón sube al octavo cielo llamado Apolión, pero cada vez que sube debe morir en cada ascenso, luego resucita porque tiene inmortalidad y la capacidad de morir las 3 muertes que existen. Por eso en la tierra estuvo muerto 3 días, puede morir la muerte de la humanidad en el primer cielo de los hombres, la muerte segunda en el cuarto cielo de los ángeles serafines en el lago de fuego, y la tercera muerte en el octavo cielo Apilión, destrucción. Cuando resucita vuelve con hambre y lo único que tiene es su cuerpo, lo multiplica como los panes en lo llamado en la Biblia comer de la carne del propio brazo, y en una lucha contra falsos cristos los vence y los devora para recuperar las fuerzas. Luego conversa con su Padre Jehová Dios, que habita en el noveno cielo, y el noveno cielo es la novena cualidad del fruto del Espíritu Santo, autodominio. En ese lugar vive Jehová Dios que lo está dominado todo, y en el décimo cielo está su esposa, la esposa de Dios.
Los ángeles del sexto cielo llamados seolados son ángeles mensajeros de caminos de la muerte o de la vida. El séptimo cielo es un descanso, entonces significa estar parado quieto. Si se toma un camino equivocado se está yendo al octavo cielo. Destrucción Napoleón, tiemblan los pies y piernas y como terremotos, pero si se va a un camino correcto significa ir de 7 a 9, el autodominio, control del espíritu pero en soledad, noveno cielo, y si se va hacia el cielo 10 décima cielo o allí está su esposa, completado el camino de luces y sombras. Luego el día 11 o cielo 11 significa débito conyugal, regocijo, éxtasis, constantemente paz, y en el cielo 12 lugar de nacimiento de los hijos. Allí se recogen 12 cosechas cada mes, de los 5 meses de las 5 vírgenes esperando al novio. A los inicuos en cambio les espera tormentos por 5 meses por pecar contra las 5 vírgenes discretas, pecado contra el cobre del tercer cielo y plagas multiplicadas en un doblar de los cielos hacia abajo y hacer de cobre la tierra y de hierro los cielos, no fruto de hijos ni regocijo y placer con esposa ni paz, sino espada, guerra, plagas y muertes. La parte superior de los pies que recibe los mensajes de los reyes del suelo sobre el suelo, los ángeles seolados del sexto cielo, lugar de la muerte, está conectado con el paladar, porque la Biblia dice que el oído mismo prueba las palabras como el paladar los alimentos. La palma de la mano toma alimentos de la parte supe. En una resurrección de un profeta, Elías, él se recostó sobre el cadáver de un niño uniendo su cuerpo con el de él, y yendo de un lugar a otro. Luego el niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Luego el siervo del profeta volvió 7 veces y a la séptima vez vio una mano y un aguacero. Significa el levantar los dedos de los pies 7 veces, soplar en la palma de la mano 7 veces, tocar con la palma de la mano en un hueco con el viento del soplo, levantar los dedos de los pies 7 veces, llevar la mano con el dorso de la mano y respirar el dorso de la mano, además de mojarse con la saliva como si fuese lluvia. Son mensajes de ángeles del sexto cielo en espíritu con alas del viento como arco iris pero negro como el cuervo y la muerte. Sol en oscuridad, cuervo noche, muerte de noche. Es mejor hacerlo. La comunicación con los ángeles del quinto cielo es a través de los dientes. El espíritu viento tragado, la carne triturada por los dientes como los huesos que trituran, y el tragar la muerte es como tragar carne y sangre a la materia triturada. Es un paso del cuarto cielo de serafines destructores de carne con armas desmenuzadoras de carne. 6 ángeles con armas desmenuzadoras de carne, trituran carne y por el lago de fuego la pasan del cuarto cielo al quinto cielo pasando carne triturada. Eso es tragar muerte, carne, y en una cortina queda adherida la carne. Eso significa el cuerpo alimentándose de carne y desechando el pecado. Inicuos pecadores como estiércol sobre la superficie del suelo. El interior del cuerpo prueba la carne y desecha el pecado. El estiércol como inicuos pecadores. Los ángeles del quinto cielo llamados Geserares examinan el interior de los huesos como quitar carne de los huesos, comerla y mirar los huesos, quebrarlos, triturarlos y ver mensajes del interior de los huesos. Eso lo hacen los ángeles seolados del sexto cielo, censurando los espíritus interiores de los huesos con repetidas censuras hasta extinguirlos. Así eso significa que aunque un ser viviente murió, como dice el relato de Ezequiel, siguen sus pensamientos en su interior de los huesos sin vida. No están vivos pero pueden ser observados por los ángeles del quinto cielo, examinadores que ven el espíritu a través de un espejo de metal que son los huesos. Los leen, si son inicuos trituran los huesos, como el hecho de que los leones no mataron ni devoraron al profeta Daniel porque como dijo él ningún acto nocivo había hecho ni pensado, pero cuando los inicuos con sus familias fueron arrojados al foso de leones antes de tocar el suelo los asesinaron y devoraron y quebraron todos sus huesos. Luego los ángeles del sexto cielo llamados seolados van censurando el espíritu pensamientos inicuos hasta extinguirlo. Eso significa dar una guía a pensamientos inicuos de los huesos que están muertos, como apartando espíritus de inicuos pero no tienen vida sino que son alas, pensamientos en el aire. Se les censura, se les va extinguiendo hasta que desaparecen. Tienden a estar en los lugares por los que pasaron cuando el ser humano estaba vivo. Sus alas pensamientos quedaron allá, y si causan molestia es que se les debe seguir censurando o expulsando y no son un simple recuerdo de los pensamientos inicuos de alguien. El día que ya no molestan esas alas espíritus pensamientos de los huesos de inicuos muertos es que esos pensamientos ya descansan y no pueden hacernos daño o molestar, y no están vivos sino muertos, pero sus pensamientos molestan como los huesos que Jehová Dios les mostró a Ezequiel molestaban a Dios porque decían que no tenían esperanza. Si no se les censura esos pensamientos de los huesos muertos, esos pensamientos entran en nosotros como si fuera un demonio o varios demonios entrando a un cuerpo, y se forma una legión de demonios, pensamientos de huesos inicuos muertos, y podemos llegar a pensar como ellos, y pueden ser pensamientos muy poderosos de huesos muertos que piensan cosas inicuas, y los que tienen autoridad como Jesucristo y sus apóstoles y discípulos son los que tienen más
fuerza del Espíritu Santo para en repetidas censuras extinguir los pensamientos inicuos de los huesos de los muertos. En especial ese don lo tienen los que tienen el llamamiento en los puestos de ungidos reyes y sacerdotes con Espíritu Santo del quinto y sexto cielo. Unos ven los espíritus de los huesos, los trituran a los que no tienen esperanza, y los del sexto cielo los van extinguiendo, expulsando espíritus inicuos de huesos de muertos y toda su injusticia, hasta que descansan y quedan sin fuerza. Hecho eso por Jesucristo, el arcángel jefe de los ángeles, que da esa autoridad y los extingue finalmente, y descansan, ya no causan molestias, y todo eso sucede aunque esos huesos y pensamientos no tienen vida, perecieron, pero molestan igual y son leídos por otros. Puede suceder por pisar su suelo, porque los pies leen el suelo y sacan aguas con las piernas y se dicen proverbios en la boca, el espíritu subiendo. Eso puede pasar en un cementerio o lugares donde estén enterrados los huesos, sin verlos o saberlo. Al pisar el suelo el espíritu va a subir como sacando agua del suelo, y la boca dice proverbios. Puede encontrarse información con pisar el suelo, pero ser muy perjudicado y atormentado en los pensamientos por esos espíritus de los huesos. Por eso José mandó que se llevaran sus huesos de Egipto. A veces para acabar con los pensamientos inicuos persistentes de un suelo y que persigue, porque los pensamientos de los huesos quedan en las mentes por subir en las piernas de los que pisaron su terreno, o porque lo respiraron o tragaron por su boca o lo respiraron. La contaminación es tan grande de multiplicación de pensamientos de huesos de muertos y toda su injusticia, que es bueno desenterrar los huesos y triturarlos y al viento, como dice la profecía de Daniel de que la roca da contra los pies de la imagen y la trituró e hizo polvo, y como Jesucristo, que como piedra angular de fundamento hace añicos y pulveriza, la mayor autoridad para triturar a los huesos, pulverizarlos y extinguir su mecha interna de sus pensamientos inicuos de toda suerte. Algunos solo salen con oración. Además, dichos pensamientos inicuos de los huesos pueden enfermar gravemente y hasta matar, y si no se les expulsa, tritura o extingue, se multiplican de personas en personas. Así se genera el espíritu de un grupo de personas sin experiencia y sin fe, mientras que los justos siguen la censura, que es el camino de la vida. Se censuran unos a otros y están saludables en la fe. El diablo tenía la cualidad de ser el medio para causar la muerte, porque era el cabeza león con alas y transmitía males de la mente de todos los demonios juntos. Era el medium o medio de todos los demonios y causaron todos los males de la humanidad con la mente del diablo. Los querubines macho y hembra del arca del pacto tienen la misma cualidad, sea para bienes o males. Por eso deben estar transportados y en compañía de los reyes y sacerdotes y ante la presencia de Jesucristo, que de estar ante la presencia de Jesucristo con el don de curaciones y milagros, obras poderosas del Espíritu Santo, significaría el bien a la humanidad. Lo contrario de estar ante malas compañías, personas no correctas, como cuando los filisteos tomaron el arca del pacto. Hay plagas y herir que finalmente siempre perjudican al hombre de ideas inicuas. Además de que dichos pensamientos e ideas inicuas se transmiten y manifiestan en idiomas de sonidos, porque la Biblia dice que aunque hable la lengua de Dios y los ángeles y no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Así que los sonidos que se escucharán habiendo entrado los espíritus de los huesos de muertos del suelo y sus alas de pensamientos en el aire, entrando por la boca, respirarlo, como las expresiones el que abre con anchura sus labios tendrá ruina, y el respirar amenaza. Esos pensamientos quedan si no fueron censurados. Luego, como el sonido de 7 trompetas, que el libro de Revelación dice que hay 7 ángeles con 7 trompetas, son los ángeles de los 7 cielos, con sus sonidos. El primer cielo es el lenguaje de los hombres, el segundo cielo es de donde descienden los hombres, los espíritus de toda clase de carne y nacen como hombres. Los ángeles del tercer cielo son los querubines de placer, los ángeles del cuarto cielo son los serafines de fuego, sueños, armas desmenuzadoras y autoridad sobre las costillas en uniones de matrimonio o la transportación de seres humanos del primer cielo de hombres al cuarto cielo, son las ruedas transportadoras, como una rueda en medio de otra rueda, llevan costillas a los cielos. Del primero al cuarto cielo, son ángeles del cuarto cielo, día de pelea y guerra y destrucción de carne o multiplicación de carne, mensajes en la carne, de guerras e informes de guerra. Los ángeles del quinto cielo son los examinadores de espíritu del interior de los huesos, ángeles observadores que por lo tanto pueden examinar si hay buenas compañías o no, además de que, como se explicó, de no expulsar los espíritus inicuos de los pensamientos interiores de los huesos de muertos y toda suerte de injusticia, se hace un espíritu de un grupo de personas inicuo, pensamientos multiplicados de huesos de muertos y sus injusticias, y que por no censurarlos o expulsarlos se multiplican y pueden entrar en casas enteras, familias, ciudades, pueblos, etc. Entonces los ángeles del quinto cielo, llamados queserares, pueden triturar los huesos de los inicuos en un sentido de limpiar huesos, triturarlos y pulverizarlos, trabajo del quinto cielo. Y los ángeles del sexto cielo, llamados
ciolados los van en repetidas censuras extinguiendo como extinguiendo mechas hasta disminuirlas, las mechas de los espíritus del interior de los huesos, en los apóstatas es definida como una chispa que vuela hacia arriba por esa razón, pensamientos que suben a la cabeza por andar sobre ellos sin saberlo huesos de muertos y sus injusticias, y sus chispas mechas de sus pensamientos vuelan hacia arriba, a la cabeza como alas hay de pensamientos ondulaciones de la cabeza, y contaminan a otros, que en conjunto por no tener fe y no censurar pensamientos con alas voladores son casados sus mentes como cosas voladoras que se van multiplicando como en legiones llamado un espíritu o grupo de personas, todo eso luego queda en sonidos de trompeta de ángeles en que los sonidos emitidos por personas contaminadas por pensamientos de huesos inicuos, los espíritus interiores de los huesos que no quisieron censurar, al hacer sonidos con distintas partes de su cuerpo darán mensajes de los muertos pensamientos de los huesos de los muertos el espíritu pensamientos de los huesos, en el caso de los huesos que vio Ezequiel, eran pensamientos de no tener esperanza, por eso Jehová Dios mandó profetizar al viento, así que de cada parte del cuerpo si se está contaminado por pensamientos de los huesos de los muertos en sus huesos, cada parte de nuestro cuerpo al hacer algún sonido dará un mensaje como sonidos de la muerte, serán desagradable como los pensamientos de los huesos que Jehová Dios hizo ver a Ezequiel le desagradaban a Dios, entonces hay que proceder a profetizar como Jehová Dios dijo a Ezequiel, y con autoridad los sonidos o los pensamientos de los huesos en nuestro interior serán expulsados, pero a veces no será tan fácil, porque se necesita poder poderoso de los que tienen el Espíritu Santo como reyes ungidos con Espíritu Santo, por lo tanto significa reunirse entre 2 o 3 personas y entonces hay un poder superior de quitar los pensamientos erróneos, de los huesos de los muertos, o en una reunión grande como una congregación de fieles, en los que como dice la Biblia si entra algún incrédulo, los secretos de su corazón quedarán manifiestos y será censurados por todos ellos, censurados los pensamientos del interior de los huesos de muertos y toda su injusticia, y él dirá Dios verdaderamente está entre ustedes, sin embargo algunos querrán expulsar esos pensamientos y no podrán, el espíritu pensamiento errónea es poderoso, además que multiplicado habiendo contaminado muchas mentes de muchas personas generando un espíritu de un grupo de personas que quedaron enlazadas en ondulaciones y pensamientos erróneos, ataduras de ondulaciones de los pensamientos, y sin poder darse cuenta por ser débil en su mente no podrá expulsar los pensamientos erróneos de su mente, y si el pensamiento sale de su cabeza como en la expulsión de un demonio, el espíritu pensamiento de los huesos de los muertos inicuos buscará una casa, eso quiere decir que nadie lo censura no lo extingue en repetidas censuras como una mecha inicua de pensamiento inicua del interior de los huesos, sino que en lo contrario irá tomando posesión de otras mentes de otros individuos sin fe que no tienen poder para reprender al pensamiento de los huesos de los muertos, entonces dirá como el demonio a unos que querían expulsarlo y no tenían autoridad de censurarlo o extinguirlo, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, y tomarán posesión de tales individuos sin fe y fuerza de profetizar como lo era Ezequiel, y serán desnudos y heridos, daños sin fuerza o escudo de fe un estado peor debilidad en su carne enfermedad sin escudo de fe y heridas de pestes, así siguiendo entonces que al quitar o creer haber expulsado un espíritu de la mente, ese pensamiento de hueso de muertos saldrá, pero es poderoso, nadie más lo censuró, se multiplica en las mentes de otros, en un decir de 7 personas como legión y pensamientos multiplicados, y cuando se tenga contacto con esas personas será peor que antes, ahora son muchos pensamientos de huesos de muertos en muchas cabezas multiplicándolos, sonidos saliendo de su cuerpo al emitir sonidos como 7 ángeles con trompetas, esos serán sonidos emitidos por distintas partes de su cuerpo, cada vez que hagan sonidos uno que tiene el Espíritu Santo de Dios Jehová distinguirá que el sonidos de la parte del cuerpo sonidos del cuerpo emitido por el cuerpo de otro, está contaminado, inmundo, y será sumamente desagradable escucharlo, sus pasos, sus piernas, caderas, muslos vientre, pechos brazos, cabeza, cada sonido del cuerpo, cuando algo molesta, algún sonido, algo inmundo hay, y pestes heridas y desnudez, sin escudo de fe, y heridas de enfermedades y pestes por no haber censurados pensamientos de los huesos de los muertos algo hecho por los que tienen autoridad para profetizar, como los reyes y sacerdotes ungidos con Espíritu Santo y sus canción de los 144.000 que solo ellos pueden dominar, como en conjunto 6 ángeles de 6 cielos con sus trompetas voz de autoridad y el séptimo es Jesucristo con voz de arcángel y trompeta de Dios, que puede finalmente extinguir los pensamientos de los huesos de los muertos, extinguir la mecha de disminuido resplandor o conservarla en el caso de sus escogidos muertos, como dice el
texto los muertos en unión con el Señor se levantarán primero, significa que los que están muertos en sus pensamientos como sin esperanza profetizarán con poder, y se levantarán erguidos, en un alzar de cabezas porque la liberación se acerca, la liberación de los espíritus de toda clase de muertos y toda su injusticia, por el conocimiento de estas cosas, porque como dijo él mismo, los inicuos son como tumbas con huesos en pensamientos inicuos de huesos de muertos y algunos en esas tumbas escondidas andas sobre ellos y no lo saben, por eso algunos suelos están muy malditos e inmundos y hay un huir al desierto y un subir a las montañas de Jehová Dios o un subir a la nube sin tocar suelo inmundo, y los enemigos contemplan, pero habrán terremotos, con la otra finalidad de mostrar los huesos inicuos con sus pensamientos inicuos de toda suerte de injusticia, exponerlos al sol y todo el ejército de los cielos, y un triturarlos y pulverizar y arrojarlos al mar. Jeremías 8, 1, 3, en aquel tiempo es la expresión de Jehová la gente también sacará de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. 2 Y realmente los tenderán al sol y a la luna y a todo el ejército de los cielos, a los que ellos han amado y a los que han servido y tras los cuales han andado y que han buscado y ante los cuales se han inclinado. No serán recogidos, ni serán enterrados. Como estiércol sobre la haz del suelo llegarán a ser. 3. Y la muerte ciertamente será escogida más bien que la vida por parte de todo el resto de los que queden de esta mala familia en todos los lugares de los restantes, a donde yo ciertamente los habré dispersado, es la expresión de Jehová de los ejércitos. Ezequiel 37, 11, 12, y pasó a decirme: Hijo del hombre, en lo que respecta a estos huesos, son la entera casa de Israel. Mira que están diciendo: nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Se nos ha cortado y dejado solos. 12 Por lo tanto profetiza, y tienes que decirles: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí voy a abrir sus sepulturas, y ciertamente los haré subir de sus sepulturas, oh pueblo mío, y los traeré sobre el suelo de Israel. Proverbios 26, 6, 7, como uno que está mutilando sus pies, como uno que está bebiendo mera violencia, es el que mete los asuntos en la mano de alguien estúpido. 7 Han sacado agua a las piernas del cojo. Entonces hay un proverbio en la boca de los estúpidos. Lucas 11, 44, Ay de ustedes, porque son como aquellas tumbas conmemorativas que no están expuestas a la vista, de modo que los hombres andan sobre ellas y no lo saben. Mateo 23, 27, 32, Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. 28 Así ustedes, también, por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. 29 Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas conmemorativas de los justos. 30 Y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. 31 Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. 32 Bueno, pues, llenen hasta el colmo la medida de sus antepasados. Mateo 12, 43, 45, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares resecos en busca de un lugar de descanso, y no lo halla. 44 Entonces dice: me volveré a mi casa de la cual me mudé. Y al llegar la halla desocupada, pero barrida y adornada. 45 Entonces va por su camino y toma consigo 7 espíritus diferentes, más inicuos que él mismo, y, después de entrar, ellos moran allí. Y las circunstancias finales de ese hombre resultan peores que las primeras. Así también será con esta generación inicua. Hechos 19, 13, 16, pero ciertos individuos de los judíos ambulantes que practicaban la expulsión de demonios también intentaron nombrar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inicuos, diciendo: les ordeno solemnemente por Jesús a quien Pablo predica. 14 Ahora bien, había 7 hijos de cierto Esteba, sacerdote principal judío, que hacían esto. 15 Pero, en respuesta, el espíritu inicuo les dijo: conozco a Jesús, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son?
16 Con eso, el hombre en quien estaba el espíritu inicuo se echó sobre ellos de un salto, logró el dominio de uno tras otro, y prevaleció contra ellos, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 1 Corintios 14, 24, 25, pero si todos ustedes están profetizando y entra cualquier incrédulo o persona común, es censurado por todos ellos, es examinado detenidamente por todos. 25 Los secretos de su corazón quedan manifiestos, de modo que él cae sobre su rostro y adora de Dios, declarando: Dios verdaderamente está entre ustedes. Job 5, 6, 7, porque no del simple polvo sale lo que es perjudicial, y del simple suelo no brota la desgracia. 7 Porque el hombre mismo nace para la desgracia, como las chispas mismas vuelan hacia arriba. Isaías 50, 11, 11 Miren. Todos ustedes los que están encendiendo un fuego, haciendo que las chispas brillen, anden a la luz de su fuego, y entre las chispas que han encendido. De mi mano ciertamente llegarán a tener esto en verdadero dolor yacerán. Isaías 42, 1, 4, Mira. Mi siervo, a quien tengo firmemente asido. Mi escogido, a quien mi alma ha aprobado. He puesto mi espíritu en él. Justicia para las naciones es lo que él sacará. 2 No clamará ni levantará la voz, y en la calle no dejará oír su voz. 3 No romperá ninguna caña quebrantada. Y en cuanto a una mecha de lino de dismino apego a la verdad sacará la justicia. 4 Él no disminuirá en resplandor ni será quebrantado hasta que establezca la justicia en la tierra misma. Y las islas mismas seguirán esperando su ley. Daniel 6, 21, 22, inmediatamente Daniel mismo habló hasta con el rey. Oh rey, sigue viviendo aún hasta tiempos indefinidos. 22 Mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han arruinado, puesto que delante de él se halló inocencia misma en mí. Y también delante de ti, oh rey, ningún acto nocivo he hecho. Daniel 6, 23, 24, entonces fue cuando el rey mismo se alegró mucho, y ordenó que a Daniel mismo lo alzaran del foso. Y Daniel fue alzado del foso, y no se halló ningún daño en él, porque había confiado en su Dios. 24 Y el rey dio orden, y trajeron a aquellos hombres físicamente capacitados que habían acusado a Daniel, y en el foso de los leones los arrojaron, a ellos, sus hijos y sus esposas. Y no habían llegado al fondo del foso antes que los leones hubieran logrado el dominio sobre ellos, y trituraron todos sus huesos. Mateo 21, 42, 44, Jesús les dijo: ¿Nunca han leído en las Escrituras? La piedra que los edificadores rechazaron es la que ha llegado a ser la principal piedra angular. De parte de Jehová ha venido a ser esto, y es maravilloso a nuestros ojos. 43 Por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. 44 También, el que caiga sobre esta piedra será hecho añicos. En cuanto a cualquiera sobre quien ella caiga, lo pulverizará. Daniel 2, 34, 35, seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. 35 En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron, todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Proverbios 26, 1, 28, como nieve en el verano y como lluvia en el tiempo de la siega, así la gloria no es propia para el estúpido. 2 Tal como el pájaro tiene motivo para huir, y tal como la golondrina para volar, así una invocación de mal misma no viene sin verdadero motivo. 3 El látigo es para el caballo, el freno es para el asno, y la vara es para la espalda de los estúpidos. 4 No respondas a nadie estúpido conforme a su tontedad, para que no llegues a ser tú mismo también igual a él. 5 Responde a alguien estúpido conforme a su tontedad, para que a sus propios ojos no se haga alguien sabio. 6 Como uno que está mutilando sus pies, como uno que está bebiendo mera violencia, es el que mete los asuntos en la mano de alguien estúpido. 7 Han sacado agua a las piernas del cojo. Entonces hay un proverbio en la boca de los estúpidos. 8 Como quien encierra una piedra entre un montón de piedras, así es el que da gloria a un simple estúpido. 9 Como un hierbajo espinoso ha venido a ser levantado en la mano de un borracho, así un proverbio en la boca de estúpidos. 10 Como arquero que todo lo traspasa es el que alquila a alguien estúpido, o el que alquila a los transeúntes. 11 Justamente como un perro que vuelve a su vómito, el estúpido repite su tontedad. 12 ¿Has visto a un hombre sabio a sus propios ojos? Hay más esperanza para el estúpido que para él.
13 El perezoso ha dicho. Hay un león joven en el camino, un león en medio de las plazas públicas. 14 La puerta sigue girando sobre su quicio, y el perezoso sobre su lecho. 15 El perezoso ha escondido la mano en el tazón del banquete. Se ha fatigado demasiado para volver a llevarla a la boca. 16 El perezoso es más sabio a sus propios ojos que 7 que den una respuesta sensata. 17 Como quien agarra por las orejas a un perro es cualquiera que, al pasar, se enfurece por la riña que no es suya. 18 Tal como alguien demente que anda disparando proyectiles ardientes, flechas y muerte. 19 Así es el hombre que ha embaucado a su semejante y ha dicho. ¿No lo hice por broma? 20 Donde no hay leña, se apaga el fuego, y donde no hay calumniador, la contienda se aquieta. 21 Como carbón para las ascuas y leña para el fuego, así es un hombre contencioso para enardecer una riña. 22 Las palabras de un calumniador son como cosas que han de tragarse vorazmente, que de veras bajan hasta las partes más recónditas del vientre. 23 Como vidriado de plata que recubre un fragmento de vasija de barro son los labios fervientes junto con un corazón malo. 24 Con sus labios el que odia se hace imposible de reconocer, pero dentro de sí pone engaño. 25 Aunque haga benévola su voz, no creas en él, porque hay 7 cosas detestables en su corazón. 26 El odio está cubierto por el engaño. Su maldad será descubierta en la congregación. 27 El que excava un hoyo caerá en el mismo, y el que hace rodar una piedra. A él vendrá de vuelta. 28 La lengua que es falsa odia al que es aplastado por ella, y la boca lisonjera causa un derribo. Revelación 8:1-6, y cuando él abrió el séptimo sello, en el cielo ocurrió un silencio como por media hora. 2 Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. 3 Y llegó otro ángel y se puso de pie junto al altar, teniendo una vasija de oro para el incienso. Y se le dio una gran cantidad de incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4 Y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel con las oraciones de los santos delante de Dios. 5 Pero inmediatamente el ángel tomó la vasija del incienso, y la llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y ocurrieron truenos y voces y relámpagos y un terremoto. 6 Y los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Eclesiastés 7:5-12 Mejor es oír la reprensión de alguien sabio que ser el hombre que oye la canción de los estúpidos. 6 Pues como el sonido de los espinos debajo de la olla, así es la risa del estúpido. Y esto también es vanidad. 7 Porque la mera opresión puede hacer que un sabio se porte como loco. Y una dádiva puede destruir el corazón. 8 Mejor es el fin de un asunto, posteriormente, que su principio. Mejor es el que es paciente que el que es altivo de espíritu. 9 No te des prisa en tu espíritu a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los estúpidos. 10 No digas. ¿Por qué ha sucedido que los días anteriores resultaron ser mejores que estos? Porque no se debe a sabiduría el que hayas preguntado acerca de esto. 11 Buena es la sabiduría junto con una herencia, y es ventajosa para los que ven el sol. 12 Porque la sabiduría es para una protección lo mismo que el dinero es para una protección. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría misma conserva vivos a sus dueños. Revelación 14:1-20, y vi, y, miren. El Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. 2 Y oí un sonido procedente del cielo como el sonido de muchas aguas y como el sonido de fuerte trueno. Y el sonido que oí fue como el de cantantes que se acompañan con el arpa, tocando sus arpas. 3 Y están cantando como si fuera una canción nueva delante del trono y delante de las 4 criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie pudo dominar aquella canción sino los 144.000, que han sido comprados de la tierra. 4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres. De hecho, son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero no importa a dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. 5 Y no se halló en su boca falsedad. Están sin tacha. 6 Y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y tenía buenas nuevas eternas que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. 7 Y decía con voz fuerte. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él, de modo que adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. 8 Y otro, un segundo ángel, vino después, diciendo. Ha caído.
Babilonia la grande ha caído, la que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la cólera de su fornicación. 9 Y otro ángel, un tercero, les siguió, y decía con voz fuerte: si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen, y recibe una marca en su frente o sobre su mano, 10 también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a vista de los santos ángeles y a vista del Cordero. 11 Y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás, y día y noche no tienen descanso, los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. 12 Aquí está lo que significa aguante para los santos, los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13 Y oí una voz procedente del cielo decir: escribe, felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. 14 Y vi, y, miren, una nube blanca, y sobre la nube alguien sentado semejante a un hijo del hombre, con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz aguda en su mano. 15 Y otro ángel salió del santuario del templo, clamando con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube: pon dentro tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, porque la mies de la tierra está cabalmente madura. 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. 17 Y otro ángel salió del santuario del templo que está en el cielo, y él, también, tenía una hoz aguda. 18 Y otro ángel salió del altar, y tenía autoridad sobre el fuego. Y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz aguda, y dijo: pon dentro tu hoz aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas se han madurado. 19 Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra, y la arrojó en el gran lagar de la cólera de Dios. 20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, por una distancia de 1600 estadios. Revelación 15, 1, 8, 15 Y vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. 2 Y vi lo que parecía ser un mar vítreo mezclado con fuego, y, de pie al lado del mar vítreo, a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre, y estos tenían arpas de Dios. 3 Y están cantando la canción de Moisés el esclavo de Dios y la canción del Cordero, y dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. 4 ¿Quién no te temerá verdaderamente, Jehová, y glorificará tu nombre, porque solo tú eres leal? Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos decretos han sido manifestados. 5 Y después de estas cosas vi, y se abrió el santuario de la tienda del testimonio en el cielo. 6 Y del santuario salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y brillante y ceñidos alrededor de los pechos con cinturones de oro. 7 Y una de las 4 criaturas vivientes dio a los 7 ángeles 7 tazones de oro que estaban llenos de la cólera de Dios, que vive para siempre jamás. 8 Y el santuario se llenó de humo a causa de la gloria de Dios y a causa de su poder, y nadie podía entrar en el santuario sino hasta que las 7 plagas de los 7 ángeles fueran terminadas.